Bienvenidos a Derecho a tu Alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento, como todas las semanas, te acercaré al mundo de la ley. El día de hoy traigo un tema que es por demás apasionante y que tiene que ver con intentar explicar desde el punto de vista fisiológico el comportamiento humano. A lo largo de estos 4 años les he dicho que el derecho está a tu alcance. Y el día de hoy les voy a decir que la neurocriminología está para servirte y para explicarte conductas. ¿Cuánto entendemos a un criminal? ¿Cuánto sabemos de por qué una persona se comporta de una manera? Una de las cosas más satisfactorias, no solo de ser abogado, sino de ser docente, tiene que ver con esa capacidad de ver nacer talentos que a lo largo del tiempo se convierten en personas que van a continuar y que van a perpetuar las investigaciones, las ganas del buen saber y justamente todo lo que implica este camino tan hermoso como lo es el derecho. ¿Y por qué lo digo? Porque el día de hoy, y por primera vez, me acompaña una de mis estudiantes. Generalmente traigo como invitados abogados consumados que ya pues tienen una gran trayectoria, personas que de repente tienen un amplio recorrido en el camino jurídico, pero estoy segura de que Elisnely Álvarez, quien es mi invitada del día de hoy, también recorrerá un camino maravilloso en el mundo del derecho y yo no voy a perder la oportunidad de tener la primicia porque fui la tutora de su investigación justamente de la que vamos a hablar el día de hoy. Esta investigación lleva por nombre Regulación Neuroquímica y Hormonal como medida de prevención de reincidencia en la comisión de delitos sexuales. Imagínense ustedes, acá lo que se está haciendo es investigar la factibilidad de regular desde el punto de vista neuroquímico el comportamiento de un agresor sexual. Así que si este tema te agrada, quédate porque durante todo este momento de esta hora de programación vamos a hablar al respecto. Bienvenida, Elisnely, gracias por aceptar la invitación. Gracias. Fíjate, el hablar justamente del tema tan particular como es la neurocriminología. Me surge la pregunta para que mi audiencia un poco pueda diferenciar una cosa de otra y es, ¿qué es lo que pretendes con esta investigación? ¿Por qué escoger este tema y no de pronto otro de los comunes que establecen o que seleccionan cualquier persona que está graduándose de abogado, como reformar una ley o como estudiar, no sé, alguna postura dogmática? Bueno, la verdad elegí este tema porque luego de revisar diferentes investigaciones con respecto a la agresión sexual, pude constatar que existe una brecha que está afectando a mi población, como son los niños, las mujeres, y que no se está buscando la solución a esta problemática. Y eso me motivó a investigar qué resulta factible para dar una solución a esto. Sí, porque qué importante que digas esta realidad acerca de que no es lo mismo encontrar a un culpable y encarcelarlo y ya olvidarnos de esa situación, a tratar de reinsertar a esta persona a la sociedad. Pero empecemos entonces por definir qué tipo de agresores sexuales tienen que ver con tu investigación, un poco como para que la audiencia entienda la diferencia entre las múltiples formas de agresión sexual. Bueno, mi investigación la basé en dos tipos de delincuentes sexuales, como son aquellos que tienen un trastorno parafílico, lo cual son estos que sienten un deseo o una fantasía sexual hacia una persona o un objeto. Y están también aquellos trastornos en control de impulsos sexuales. ¿Qué es eso del control del impulso sexual? Aquellos que tienen una incapacidad de controlar estos impulsos y que lo conlleva a que cometa un acto hacia un niño o hacia una mujer. Una de las cosas que debemos entender para poder comprender con profundidad este tema tan interesante es el hecho de que el control de impulsos está ubicado en nuestro sistema cerebral. La bioquímica del cerebro es la que regula justamente nuestro comportamiento, pero a veces decimos, hice algo y no sé por qué reaccioné así, me comporté de esta manera y aunque sabía que la conducta que estaba desplegando era peligrosa o podía dañar a alguien, hubo algo que no me ayudó a detenerme. ¿Qué es ese algo, Elisnely, que hace que un agresor sexual de estas dos modalidades que has indicado no pueda frenar esa conducta? El descontrol en sus neurotransmisores.
lo cual un déficit de la serotonina, una alteración de la dopamina, aunado a esto, una alteración de la testosterona y un bajo índice de cortisol va a ocasionar que esta persona no pueda controlar estos impulsos y cometa este acto que rompe una norma social o hace un daño. Y diríamos que esta persona, al cometer esta conducta, ¿tiene conocimiento de lo que está haciendo o no? Tiene conocimiento de la ilicitud del acto, pero no puede controlarlo por esa incapacidad que tiene en sus hormonas, tanto hormonas o neurotransmisores. Diríamos entonces que esto se equipara quizás a una persona con un padecimiento de hipertensión, de diabetes. Una persona diabética, por ejemplo, que sepa que si se come una torta llena de azúcar y de merengue y de cosas, desde el punto de vista orgánico y fisiológico, esto le va a afectar. ¿Podría ser entonces alguien así? Podemos compararlo con esto porque ellos saben que hace daño, pero y pueden controlarlo. Pero con la diferencia que estos delincuentes con estos trastornos saben que cometer el acto está mal, pero no pueden controlarlo. O sea, mientras esto no esté medicado, él no va a poder controlar esto. Entonces es como manejar un carro sin frenos. Algo así. O sea, tener la certeza de que quizás esto me va a fallar y no poder entonces controlarlo. A ver, ¿cómo está Venezuela con el tema del manejo de estas condiciones neuroquímicas? Bueno, en nuestra Constitución esto es un poco, hay un tabú con respecto a esto, ya que la regulación neuroquímica y hormonal a nivel mundial se ve como algo, digamos... Polémico, quizás. Sí, polémico, porque lo aplican de manera obligatoria y esto se viola un derecho humano de la persona. Pero la manera en que yo lo estoy proponiendo no es obligatoria, es voluntario. Y en Venezuela, si nos vamos a la Constitución, si lo realizamos de manera voluntaria, no se estaría violentando un derecho constitucional o un derecho humano del interno o de la persona diagnosticada con este trastorno. Por lo tanto, Venezuela solamente hubo un movimiento ecológico venezolano que realizó esta propuesta, pero lo realizó de manera obligatoria. Y esto hubo mucha discusión, quizás, mucha confrontación. Sí, confrontación con lo que son las normas constitucionales y las diferentes organizaciones no estuvieron de acuerdo con esto y por eso la rechazaron. Y por eso justamente nace entonces esta investigación maravillosa que presentó el ISNELI como uno de los requisitos para optar al título de abogado y evidentemente es lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Cuánto sabemos acerca del comportamiento de un agresor sexual y cuánto somos capaces desde el punto de vista farmacológico de frenar o no esos comportamientos conductuales? Al regreso continuamos con este interesante tema del día de hoy. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance con Cristina Coronado, conversando el día de hoy con la ya colega Elisneli Álvarez, quien ha hecho una investigación interesantísima que tiene que ver con la neurocriminología. ¿Y qué será eso de neurocriminología? Pues no es más que la capacidad de conocer desde el comportamiento neurológico de un individuo qué es lo que puede hacer o dejar de hacer, hablando desde el punto de vista criminal. Elisneli te ha atrevido a proponer una regulación neuroquímica y hormonal. Pero para quien no entiende este término, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace eso en la práctica de regular neuroquímica y hormonalmente un individuo? La regulación neuroquímica y hormonal consiste en bajar ese nivel de testosterona y ese índice de cortisol para que el sujeto no sienta un deseo sexual o que se le disminuya la libido. Esto no es más que la aplicación de un tratamiento que contiene antiandrógenos, que lo que va a hacer es regular la testosterona y la libido,
y como ya lo dije anteriormente, este sujeto no va a sentir ese apetito sexual o ese deseo sexual. ¿Es reversible esto? Esto es reversible. Okay. En el momento que se le deje de suministrar, él va a volver a sentir sus impulsos sexuales normales. Y cuando tú hablas de este tratamiento propiamente dicho, ¿cuál es la manera en la que se dosifica? ¿Tabletas, inyección? ¿Se utilizan los órganos sexuales para esto? ¿Cuál es la forma? Esto se aplica vía intramuscular. El médico tratante tiene que mandarle a colocar, a realizar varios tipos de exámenes médicos, tanto psicológicos y psiquiátricos, para verificar que este delincuente sexual sea aplicado para este tipo de tratamiento, ya que no todos los delincuentes sexuales aplican para este tratamiento. Interesante, ok. Entonces, el primer requisito sería que la persona esté condenada por este tipo penal, por alguno de los tipos penales de agresión sexual, ¿cierto? Sí. Para poder ser candidato a esto. Y una vez entonces que se tiene al sujeto, ¿qué tipo de fases desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de lo que son los estudios, se recomienda para decir si es candidato o no? Bueno, para saber si es candidato, tiene que cumplir obviamente con los dos trastornos que estoy implementando en mi investigación, que es trastorno parafílico y trastorno de control de impulsos sexuales. Okay. ¿Los dos al mismo tiempo o puede ser uno u otro? No, puede ser uno y uno. Tiene que ser voluntario, que él lo decida. Y qué interesante eso. ¿Cómo le llegamos a convencer a una persona de que esta situación podría ayudarlo a que de pronto esto cambie? Porque en la propuesta de tu investigación tú no estás proponiendo reformar leyes. No. Tú lo que estás proponiendo es concientizar al agresor sexual y a la sociedad acerca de la necesidad de esto. ¿Cómo se te ocurre que ocurriría en la práctica esto? Esto se realizaría a través del Código Orgánico Penitenciario, a través de un equipo multidisciplinario especializado con médicos psicólogos, endocrinos, psiquiatras, que orienten a este interno a una rehabilitación, para que a la hora de que salga en libertad pueda vivir su vida tranquila y no afecte ni a la sociedad ni a las futuras víctimas. Y que él mismo sea quien decide que quiere pasar por esta rehabilitación. Y esta rehabilitación propiamente dicha, en la práctica dijiste, bueno, que es por vía intramuscular. ¿Y qué periodicidad necesita? ¿Qué tiempo? Esto se aplica por lo general de cuando está comenzando de 15 a 15 días y una vez al mes. Una vez que se le regule el nivel de testosterona y el nivel de cortisol, se le aplicaría una vez al mes nada más. Y hablas de un equipo multidisciplinario, es decir, un grupo de personas que observen de pronto cambios conductuales, reacciones. Exacto, incluso hasta los mismos trabajadores sociales que hacen vida allí en los centros penitenciarios deberían estar capacitados para garantizar esta supervisión. Tanto los psicólogos, psiquiatras deben supervisar que la aplicación de este tratamiento sea efectiva y segura para el interno. Y una de las cosas que de pronto en casa usted se puede estar preguntando, tiene que ver con lo que significaría para ese individuo, esa persona que pues está condenada, tiene una cualidad procesal de penado para someterse a esto, sería el beneficio que esto implicaría. Porque fíjense que una de las cuestiones que discutíamos al momento de la elaboración de esta investigación era el que no se tergiverse que una cosa de esta va a significar una reducción de la pena, porque entonces podría venir cualquiera a solicitar que se le someta al tratamiento. Y se trata justamente de enmendar situaciones puntuales que queremos evitar para conflicto futuro. Pero, ¿qué piensas tú justamente de esa factibilidad de que una persona voluntariamente diga que se quiere someter a esto sin ni siquiera entrar en los parámetros? Pues no, aunque la persona quiera someterse a este tratamiento, si no aplica, si no cumple con este diagnóstico y con los exámenes que se le debe realizar para garantizar que aplica para este tratamiento, no puede, ya que allí sí se estaría violentando una norma constitucional. ¿Y cuál es esa norma constitucional en la que te basaste para darle cimientos a tu investigación? Bueno, me basé en 3 artículos fundamentales en la Constitución. El 46, que nos hace referencia a que no se le puede suministrar un medicamento
a una persona sin su consentimiento. Así como también el 83, que nos establece que es un derecho fundamental, la salud. Entonces, si esta persona es diagnosticada con este trastorno, él tiene el derecho a tratarlo médicamente. Exacto. Sin embargo, el 272 de la Constitución también nos indica que el Estado debe garantizar esta rehabilitación. Entonces, no se estaría violentando ninguna norma. Tenemos 3 entonces normas constitucionales que le dan soporte a tu investigación. Exacto. Y sería aplicable y viable bajo el Código Orgánico Penitenciario, ya que este nos indica que ellos deben crear un plan de atención donde se sume el interno con la ayuda de un equipo multidisciplinario para garantizar esta rehabilitación. Y justamente de eso vamos a hablar al regreso, porque una de las cosas que hemos traído siempre, cada vez que tocamos algún contexto criminológico en nuestros espacios, es la dura realidad que implica que no tengamos la capacidad de reinsertar a los internos. Esa resocialización que hablamos como si fuese una quimera, como si fuese una utopía, es algo que con investigaciones como estas cada vez se está haciendo o visibilizando como más posible, pero lo primero que debemos hacer es reflexionar cuán preparados estamos o no para eso. Vaya pensando usted en casa, ¿sería usted capaz de someterse a este tipo de tratamiento si supiera que usted está pasando por esta situación? ¿Se lo pediría, se lo sugeriría a usted quizás a su hijo, a su esposo, a su padre privado de libertad por una situación como esta? Al regreso continuaremos hablando acerca de este interesante tema. No se vayan. Vuelta en Derecho a tu Alcance con Cristina Coronado, conversando el día de hoy acerca del apasionante tema de la neurocriminología. ¿Cuánto conocemos del comportamiento neuroquímico de un criminal, específicamente de un agresor sexual? ¿Serán todos los agresores sexuales unos enfermos que no tienen remedio o serán personas como usted y como yo, que tienen quizás un desequilibrio a nivel neuroquímico y que puede revertirse? Si les decimos que se puede establecer desde el punto de vista farmacológico la altísima posibilidad de minimizar un riesgo, ¿estaríamos dispuestos a tomarlo o no? Por ello, me acompaña el día de hoy la ya abogada de la República, Elisnely Álvarez, quien ha hecho un trabajo brillante y que es bastante disruptivo de lo que generalmente vemos en las investigaciones cotidianas de los futuros abogados, y que justamente se planteó esta pregunta y presenta las soluciones. Pero para llegar allí, Elisnely, tuviste que pasar por varias comparaciones de marcos metodológicos, de ver quién más había hablado de eso. ¿Con qué te encontraste? ¿Cómo fue para ti llevar a cabo una investigación de estas? ¿Encontraste investigaciones similares o viste que estaba solita, si se quiere, en el mundo académico haciendo esto? Bueno, cuando empecé a revisar a nivel nacional no pude encontrar investigaciones que hayan dado su opinión con respecto a la regulación neuroquímica y hormonal. Sin embargo, me vi en la obligación de irme al derecho comparado e investigar quiénes fueron esos países internacionales que dieron su opinión, y pude constatar que el primer país en realizar este tratamiento fue en Estados Unidos, en California. Ellos lo aplican desde 1996 y lo aplican de manera obligatoria. Esto ha sido criticado internacionalmente por colindar con tratos crueles en humanos. Sin embargo, ellos indican que es factible si se aplica de manera médica, ya que no se estaría violentando ningún derecho humano. Mientras que en España y en Italia lo aplican de manera voluntaria. ¿Desde cuándo? Desde el año 2009. Okay. Ellos lo aplican con el consentimiento informado del interno y esto le ha resultado eficaz, ya que para esos países ha disminuido hasta un 5% la agresión sexual. Y esto me motivó a por qué si ellos lo tienen, porque en mi país no se puede realizar. Si ellos lo aplican voluntario bajo ciertos perfiles parafílicos, aquí también podría ser factible. ¿Y cuál ha sido la experiencia en estos países de Europa, España e Italia, me dices, que han aplicado estas regulaciones? ¿Cómo les ha ido estadísticamente con este tipo de delitos? Lo que pude constatar, le ha ido muy bien. Ha disminuido bastante, lo siguen aplicando.
pero como ya le dije, de manera voluntaria. La diferencia para ti, como investigadora, que sea voluntario y que sea obligatorio, porque fíjate que algo que se me ocurre tiene que ver con el hecho de que un penado ya es problema del Estado. O sea, la persona en cierta forma, aunque no pierde derechos humanos, pierde un poco su capacidad de disponer acerca de su personalidad, ¿no? Por lo menos durante el tiempo que está privado de libertad. Tu postura personal, ¿debería ser algo que el Estado establezca obligatorio, como por allá te sugería el decano, o debe ser algo que realmente nazca de la intención del individuo? Bueno, esto debería de nacerle porque pienso que si una persona lo obligan a realizar este tipo de tratamiento, aunque lo coloquen en terapia, psicólogo, psiquiatra, él va a volver a cometer un acto, ya no sea con su cuerpo, sino con otros instrumentos. En cambio, si lo realiza voluntario, él mismo va a decidir ponerse en control con un psicólogo, con un psiquiatra, que lo ayude a controlar estos impulsos sexuales para que cuando él salga en libertad y ya deje de suministrarse este tratamiento, él pueda controlarlo y así evitar estos tipos de actos. Y fíjate que has dado en el clavo con algo interesante y tiene que ver con esa necesidad de introspección, de reconocer que hay un problema. El que usted de pronto sepa que tiene ciertos impulsos, que tiene ciertas inclinaciones que no son consideradas normales dentro de lo que es nuestra sociedad actual, implica que debe haber una alerta que se active, ¿no? en su ser, en esa moralidad que todos debemos, pues evidentemente tener. Y justamente es ese punto que acaba de decir Elisnely en cuanto al hecho de que esto tiene que nacerle. No puede haber una obligación, aunque sea un problema estatal, no puede ser obligado porque al fin y al cabo entonces, al no de pronto funcionar desde el punto de vista fisiológico, quizás con una erección o quizás con ese impulso propiamente dicho, habrán otras estrategias. Pero también hay algo que llama mi atención y es conocer tu opinión respecto a ese proceso terapéutico que implica para ese individuo, porque en muchos de los casos un penado, una persona privada de libertad no ha tenido contacto terapéutico, no sabe ni siquiera lo que es su valía como ser humano como para atreverse a pedir ayúdenme porque esto que estoy pensando está mal. ¿Crees que debe haber un cambio de la percepción de lo que es el valor de un individuo privado de libertad? Como sociedad deberíamos entonces darle otra mirada a este tipo de personas y reconocer que en algún punto siguen siendo ciudadanos que van a volver a nosotros. Así es, considero que nosotros como sociedad debemos ser más abiertos con respecto a los que están privados de libertad, pero que también el Estado debe como capacitar a ese equipo multidisciplinario que los orienten y lo ayuden a que él puede tener una rehabilitación y que nos haga conciencia también a todos los que estamos afuera de que esa persona puede cambiar, que es un problema ya neurobiológico que él no puede controlar y que gracias a ese tratamiento él va a poder vivir tranquilamente en sociedad y que esto estaría beneficiándonos a todos, beneficia a la sociedad, beneficia al Estado y beneficiaría al interno. Una de las cosas de las que vamos a hablar al regreso para hacer el cierre de este tema es conocer los índices estadísticos de la agresión sexual en el mundo, entender la necesidad de este tipo de investigaciones y sobre todo comprender por qué es tan importante atreverse a decir lo que pocos han dicho en un ánimo de despertar y reflexionar. Ya volvemos. Derecho a tu alcance con Cristina Coronado, conversando el día de hoy acerca del apasionante tema de la neurocriminología. Hemos tenido en este espacio por primera vez a una de mis estudiantes, quien ya es abogada y que acaba de defender una maravillosa, interesante tema, tesis de grado, que
intenta cambiar los paradigmas acerca de la concepción de los agresores sexuales, intenta visibilizar una realidad que a muchos le produce asco, repulsión, pero que forma parte de nuestra situación y de nuestra convivencia. Elisnely, cuéntanos desde el punto de vista personal, ¿qué te movió a hacer esta investigación en específico tan, si se quiere, osada, tan atrevida desde el punto de vista metodológico y que rompe cualquier tipo de esquema, y es lo que justamente ha traído el interés de tantas personas que apenas escuchan el título les llama la atención? Lo que me motivó es observar por años el alto índice de violencia sexual en nuestro país que está afectando a los niños y que el Estado solamente se está limitando a encerrar a un delincuente sexual sin verificar cuál es el problema del por qué él está actuando así, y que a lo largo de este tiempo que él va a estar aislado, él va a estar tranquilo, pero a la hora de que él salga en libertad, él va a volver a cometer el delito, porque es algo que no puede controlar. Entonces, me hice la pregunta, ¿por qué hay tantas agresiones sexuales? Y encontré este tema a nivel internacional, me llamó mucho la atención. Quiero que quede claro que esto no es una castración, como muchos piensan que se van de una vez a que este es un tema, digamos, muy inhumano. No, acá solamente con mi investigación lo que quiero es que haya una disminución de la agresión sexual en nuestro país, regulando esas hormonas que no pueden ser controladas por este delincuente. Y una de las cosas que de repente a nivel personal pudiste pasar era el encontrarte prácticamente sola teniendo una idea como esta, ¿no? ¿Cómo es para ti, ya que pasaste por todo ese proceso y todo lo que implicó, ¿no? Tanto la selección del tema, que personas discutieran acerca de lo factible o no. ¿Cómo ves ese camino metodológico de lo que implicó llegar hasta este punto? Bueno, sí, se me complicó porque tuve la idea, o sea, el tema me llamó mucho la atención y quería implementarlo. Busqué diferentes personas que me dieran su opinión, muchos me rechazaron por ser inconstitucional. Bueno, gracias a usted que la conseguí, me ayudó con eso, de plasmarlo de una manera que no violentara ninguna norma. A nivel personal me dio mucha satisfacción ver a mi familia, a mis profesores apoyándome. Tuve apoyo de varios profesores. Mi familia me decía que no desistiera, que implementara esa idea que tenía, y para mí eso fue un agrado, ya que a lo largo de muchos años he intentado terminar mi carrera y gracias a Dios pude terminarla, y con este tema que me encantó y me gustaría seguir indagando sobre este tema sí, más y esa adelante. justamente era mi siguiente pregunta para ti, porque una de las cosas que me llama la atención de tu caso específico a nivel académico es que, como muchos venezolanos, eres de las que te ha tocado emigrar, volver, y quizás en la audiencia hayan personas que han suspendido sus sueños por razones económicas, por un tema migratorio, que les ha tocado pues dejar en suspenso algunas metas tan importantes como la meta de la profesionalización. Este camino para ti ha sido un camino de varias fases, ¿no? ¿Cómo lo ves desde esa muchachita que se inscribió la primera vez a estudiar Derecho hasta hoy, ya a pocos meses de recibir tu título de abogada y ya con tu carga académica concluida? ¿Cómo ves esa diferencia de ese camino? Wow, la diferencia muy grande. Cuando comencé, toda entusiasmada como todo, pero sin embargo por cuestiones del país tuve que emigrar. Emigré 2 veces, pero cada vez que volvía quería seguir terminando porque era algo que me gustaba, me apasionaba. Y ahora, estos últimos 2 años pude terminar mi carrera y me siento satisfecha con lo que he logrado. Soy la primera abogada en la familia y eso me da mucho orgullo.
Qué bonito. Mensaje para las personas que te estén escuchando, para tus colegas, para los que quedaron atrás todavía, que están en cuarto año, tercer año, los estudiantes de Derecho, y en fin, cualquier persona que incluso pueda estar conectada con un posible agresor sexual o, ¿qué sabes tú? Si tienes en la audiencia quizás un agresor sexual que está pasando por esa duda de decir por qué me siento así, por qué me atrae un niño, por qué me excito de pronto con esto, cómo cambio esto en mí. ¿Qué mensaje le darías a esas personas? Bueno, lo que puedo decirle a los futuros investigadores que no tengan miedo de implementar eso que les gusta, ese tema que les llama la atención, que quieren desarrollarlo, pero no encuentran cómo. No tengan miedo en que si va a violar una norma constitucional, de que si las personas van a juzgarlo o no. Busquen la manera de implementarlo y busquen a las personas correctas para que los oriente en esto. Con respecto a las personas que se encuentren identificadas con este tema, pues que no tengan miedo a lo que va a decir la sociedad o que va a decir las personas a su alrededor. Es más importante tener ese control de esas hormonas descontroladas para no causar un daño, ya que debemos pensar que esto está afectando a los niños y a las mujeres que son vulnerables para nosotros en la sociedad y que no tengan miedo. Este tema del día de hoy nos muestra una realidad que muchas veces preferimos callar. Cuando hablamos de agresión sexual, cuando conocemos que en nuestro entorno hay una persona quizás con un trastorno impulsivo del control sexual, con una parafilia, y cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con este tipo de circunstancias, incluso hasta bajamos la voz. En algunos casos hay personas que prefieren no hablar de esto, que prefieren darle la espalda a la realidad de una situación como esta. En mi experiencia profesional vi madres y padres callarse situaciones de agresión sexual para evitar la vergüenza social, para evitar la ruptura familiar. He visto individuos que, conscientes de que algo no está bien en su interior, prefieren ocultarlo por el tema de ser estigmatizados. Y una investigación como esta, bien direccionada dentro del marco constitucional y orientada hacia el fin de resocialización, podría ser la solución, o por lo menos una manera de disminuir un problema tan grave como el que estamos hablando. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para la próxima semana para que continuemos hurgando en cada uno de los aspectos que tienen que ver con el mundo del derecho, con el fascinante mundo de la ley y recordar que el derecho está a tu alcance.